buscando quien les ofrezca desarrollar algunos módulos o componentes específicos. Ese es, por ejemplo, el fuerte que tienen los indios, ¿no? Los hindús, no sé cuál es la forma correcta de decirles. Habrán escuchado, ¿no? Que una de las más grandes potencias en desarrollo de software, o sea, son los indios. ¿Y por qué los indios, no? O sea, la India es un país grande, ¿no? Pero también, o sea, es un país, como país grande, pues tiene diferentes estratos socioeconómicos, pero la mayor parte de la India es un país pobre, en realidad. Pero por alguna razón, no la sé, habría que analizarlo, los desarrolladores de la India, pues son bastante pedidos, ¿no? Porque son buenos, primero, y también porque son baratos, ¿no? Eso no hay que, tampoco hay que taparlo con esa realidad, ¿no? Esa realidad es mano de obra barata en el sentido del desarrollo de software, ¿no? Pero no es que las empresas de desarrollo pues se los lleven a estos programadores indios, ¿no? A Silicon Valley, no sé, a sus centros de desarrollo, ¿no? Que ahora generalmente esto se hace o se coordina netamente por la red, ¿no? Entonces el programador no necesita estar físicamente en el lugar donde va a desarrollar software. Bueno, todo eso nos va a facilitar el manejar un sistema de gestión de versiones y, y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Eh, ¿Qué es primero un sistema de gestión de versiones? Un sistema de gestión de versiones es una aplicación que nos va a permitir organizar nuestro trabajo de programación eh, bajo un esquema que nos permita hacer una auditoría o un seguimiento del progreso que estamos haciendo. Esto no es novedad, ¿no? Los primeros programadores, cuando allá por los años 60, 70, cuando empezaron a desarrollar software a gran escala, pues ellos empezaron a compartir mi pantalla mejor. Ya no tengo diapositivas, ¿no? Pero vamos viendo lo que necesitemos, ¿ya? Pantalla completa, compartir. Generalmente en los cursos de programación o programación web les decía que les hago una clase o dos de esto, ¿no? Muy rápido, con lo que necesito para que me cumplan los trabajos, pero ahora vamos a verlo un poco más a profundidad. Ya, entonces les decía que los desarrolladores, vamos a ver. Desde que empezaron a programar hace muchos años, 50 años siquiera, eh, tuvieron la necesidad de guardar un registro de su desarrollo. Cuando uno desarrolla software, pues en algunos momentos necesita ver, o sea, algunos como hitos o puntos de control, donde, donde vale la pena revisar qué fue de ese código, ¿no? Esto con varias finalidades, ¿no? Una es con fines de auditoría, para ver qué fue mal o qué fue bien o en qué momento, digamos, se generó alguna solución o algún error de repente. Pero también con fines de controlar las versiones de nuestro software. O sea, que el proceso de software sea un proceso evolucionado y que esa evolución siempre sea rastreable hacia atrás o hacia adelante, en el sentido de que yo puedo volver, o el programador, o los programadores pueden volver en cualquier momento a un estado que quieran retomar o revisar de su sistema de control de versiones. El control de versiones es algo intuitivo que muchas veces ustedes mismos han hecho sin querer. ¿Cómo así, no? ¿No te ha pasado alguna vez que cuando estás desarrollando software ya lo tienes funcionando y haces algo, modificas el código para probar otra cosa y de repente arreglas una y malogras otra?
o funcionaba, ¿no? Hasta antes de la presentación de tu trabajo, ya funcionaba, ¿no? Por A o B, viste, tengo 2 horitas más, le comienzas a meter mano a tu proyecto y modificas algo y ya no funciona. Y no recuerdas qué le modificaste, ¿no? Entonces, para evitar eso, muchos de ustedes o nosotros cuando programamos, pues lo que hacemos es la solución más simple, que es crear carpetitas, ¿no? Pues digamos que aquí esto en mi escritorio, acá tuviera mi carpeta de mi proyecto, digamos ahí tengo, ¿no?, mi proyecto web, digamos así. Entonces, ¿qué hacemos, no? Y ahí tengo mi código, digamos, ya, suponemos, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? Sacas una copia, ¿no?, de esto aquí y ahí ya tienes. Ahí está, proyecto web copia. Y puedes tener varias versiones, ¿no? Eso sirve, muchos lo hemos hecho. Cuando hacen sus trabajos o acá para distinguir les ponen a veces fechitas, ¿no? Ese es proyecto web, digamos, en 12 de julio, yo qué sé, ¿no? Aunque acá no te deja introducir todos los caracteres tampoco, ¿no? En 2021, digamos, así, se me ocurre. Ahí así, van poniendo copias. Y eso funciona para la mayoría de veces. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Es que a veces te quedas con 2 versiones diferentes del mismo proyecto y luego hay que ir buscando, ¿no? Dónde modifique, qué cosa tiene uno, qué cosa tiene el otro para poder integrarlos. ¿Ya? Entonces, pero para uno solo sí funciona, ¿no? Entonces, como siempre había esa necesidad, algunos los desarrolladores pues fueron creando también herramientas que les permitieran hacer este control o administrador de versiones. ¿Ya? Entonces, hay varios sistemas de control de versiones. Por ejemplo, aquí, ¿no?, en esta Wikipedia pueden ver algunos de los más conocidos. Lo raro es que no aparece Git, ¿no? Me imagino está en otra categoría. Ya, aquí, entonces, por ejemplo, el más conocido de estos es el famoso CVS, ¿no? El sistema de versiones concurrente, dicen. Entonces, ese es el más conocido. Hay muchas suites o entornos integrados de desarrollo de Visual Studio y más antiguas que soportan CVS, ¿no? Sistema de control de versiones. Algunos no similares son, por ejemplo, Subversion, que es de Apache, ¿no? Es otra herramienta. Es una herramienta de control de versiones open source. Ahí está. SourceSafe, este es de Microsoft, ¿no? Microsoft Visual SourceSafe, ¿no? Herramienta de control de versiones de Visual Studio. A ver, aquí Clear Case no tiene definición dark. Bazaar Plastic. Aquí está Git, no lo había visto. Y el Git que vamos a ver, ¿no? SCSS no tiene. Mercurial es un sistema de control de versiones multiplataforma, ese también. Perforce, Fossil, etc. Entonces, así no son los más representativos, pero seguramente hay muchos más, ¿no? Del que nos vamos a ocupar ahora es de Git, ¿no? Un poco para saber de dónde proviene Git. Para entender eso hay que ver un poquito de la historia o de cómo fue la evolución de Git, ¿no? Git surgió como una parte como parte del kernel de Linux. Ustedes saben que el kernel de Linux fue programado por Linus Torvalds, ¿no? Linus Torvalds era un ingeniero, ¿no? Un ingeniero que en sus tiempos de estudiante, ¿no? Es un ingeniero de software, ¿no?, de Finlandia. En sus tiempos de estudiante, pues se abocó a una tarea que fue desarrollar un kernel basado en Unix, ¿no?, tomando como modelo el sistema Minix. Unix era el sistema operativo multiusuario más utilizado en esos tiempos, y de hecho lo sigue siendo hasta ahora, ¿no? Y de ese sistema operativo que era Unix, que era grande, eh, fue desarrollado una versión estudiantil, ¿no?
por Andrew Tannenbaum, ¿no? Ese nombre les debe sonar, ¿no? Algunos seguramente cuando han llevado redes, ¿no? Tiene libros, ¿no? Sistemas operativos de redes, ¿no? Es un científico también, ¿no? Y docente, creo, de una universidad de Estados Unidos, no sé cuál es. Andrew Tannenbaum creó Minix, pero estos Minix y Unix seguían siendo software privativo. Es decir, ¿no? O sea, si bien se podía acceder al código fuente, no se podía tomar esas partes del código fuente para modificarlos. O sea, el código estaba disponible para los estudiantes, ¿no? Para que pudieran analizar o estudiar los sistemas operativos, pero no estaba permitida su alteración, ¿no? Que tenía una licencia privativa. Entonces, Linus Torvalds lo que hizo fue crear su propio núcleo de su propio kernel de sistema operativo, a imitación de, o sea, no se lo copió, ¿no? Lo hizo a imitación. O sea, todas las funcionalidades de Minix, él las implementó en su kernel de Unix, en su propio kernel de Unix, y le puso, no sabía qué nombre ponerle, y Linux es un poco arrogante, ¿no? Es un tipo egocéntrico, un poco narcisista, entonces le puso su nombre, ¿no? Linux, un derivado de Linux, le puso Linux, y así le llamó, ¿no? Y él lo programó solito en ese entonces, pero ese kernel, esa copia, entre comillas, porque no fue una copia, ¿no? O sea, fue una reingeniería de Unix. Él lo distribuyó bajo licencia libre, y a ese proyecto del kernel de Linux se sumaron muchos otros programadores o desarrolladores, a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y se enfrentaron a este problema, ¿no? De tener que lidiar con las versiones eh, del kernel de Linux. ¿Ya? Entonces, ellos utilizaban inicialmente un sistema de gestión de versiones, no recuerdo cuál, ¿no? Que privativo, ¿no? Para poder coordinar las acciones de su código fuente. Pero por algunas desavenencias que tuvieron con esa empresa que les proveía el sistema de control de versiones, entonces por aquí está el nombre, historia de Git, ahí está. BitKeeper es el que utilizaban, ¿no? Ahí debe estar en lo que hemos visto. BitKeeper era el sistema que utilizaban inicialmente no parece, ¿ya? Para el control de versiones de Linux, ¿no? Entonces tuvieron algunas desavenencias. Linux también tiene una personalidad un poco difícil, y Linux se rayó y dijo, ya, pues ya no voy a utilizar más un sistema de gestión de versiones de terceros, y se abocaron a desarrollar su propio sistema de control de versiones, y es al que llamaron, pues, Git, ¿ya? Git es muy parecido a este BitKeeper, ¿no? Porque como ya trabajaban con esa plataforma, intentaron hacerlo de forma muy, muy similar, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues Git se convirtió en el sistema de control de versiones de Linux y de todas las aplicaciones libres, sobre todo libres, ¿no? Pero aunque está abierto en realidad para cualquier proyecto de desarrollo de software, ¿no? Es software libre, se ofrecen soluciones libres. De hecho, si tienen Linux instalado, viene previamente instalado en Linux, no hay que instalarlo, sino simplemente desde el repositorio se instala. Pero también viene adaptado para entornos de desarrollo Windows. La mayor parte de entornos integrados de desarrollo también lo soportan, ¿no? Visual Studio, eh, todos, ¿no? ¿Cómo se llama? Eclipse, NetBeans, ¿no? Todos tienen soporte para Git, ¿ya? Como te decía, ¿no? Si bien Git es una herramienta que nos va a permitir facilitar algunas tareas, también requiere una comprensión un poco profunda de cómo estamos trabajando con nuestro repositorio.
Lo que vamos a hacer hoy día es una introducción, ¿no? Sé que algunos ya, sobre todo los que están llevando el curso de programación web conmigo, ya lo hemos hecho. Vamos a repetir esa parte, vamos a hacer una pequeña introducción a cómo lo veríamos Git así a grandes rasgos, ¿no? Para usar lo mínimo de Git. Y después en las sucesivas sesiones vamos a ir profundizando en cada tema con todos sus detalles y posibilidades, opciones y demás, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo trabaja Git, ¿no? Git lo que hace es utilizar un repositorio de versiones. A ver, voy a valerme de una pizarra para eso. ¿Ya? A ver. Ya, sí, también pueden ver la pizarra y si no, bueno, también va a estar ahí compartida, ¿ya? Entonces, algunas características eh, que tiene Git es que es un sistema de gestión de versiones distribuido. ¿Qué quiere decir distribuido? Quiere decir que no solo lo va a usar una persona, sino lo pueden usar varios desarrolladores a la vez, ¿no? Entonces, cada desarrollador, lento, lo pueden usar varios desarrolladores a la vez. Este Chrome está más lento. Vamos a cerrar algunas ventanas. Ya, bueno, ni modo. Ya, entonces, varios desarrolladores, en este caso voy a poner a dos simplemente, pueden, pueden compartir el código, ¿ya? Pero no es una, no, es no lo comparten de la forma tradicional que podemos imaginarnos, sino lo que hacen es van a sincronizar sus proyectos. Entonces, digamos, acá tenemos el desarrollador uno, terrible esto, desarrollador 2. No sé qué ha pasado, se ha puesto lento el navegador. ¿Ya? Entonces, este desarrollador va avanzando su proyecto en forma de versiones. ¿Ya? Tiene una versión inicial y conforme va avanzando el proyecto, este proyecto lo va a ir versionando. Para, para Git, cada una de estas versiones se va a conocer con el nombre de commit. ¿Ya? Es un nombre en la jerga de Git que se va a utilizar. Entonces, cuando tú, digamos, estás programando y, digamos, ya funciona algo, ¿no? Le agregaste algunas líneas de código que ya hacen algo concreto. Entonces, lo que tienes que hacer en Git es establecerlo como un commit. Luego te voy a enseñar cómo, ¿no? Entonces, un proyecto puede tener muchos commits, ¿no? Innumerable cantidad de commits. Cada commit, pues, tiene un nombre, tiene un identificador único, ¿no? ¿Ya? Y es como, es como un historial de versiones del proyecto en los cuales se puede navegar. Entonces, uno puede, de un commit posterior, puede retroceder a uno anterior y también volver a los siguientes. También se puede hacer ramificaciones y cosas así, ¿no? Luego vamos a ver con calma, ¿no? Por ahora te estoy poniendo esto. Entonces, estos commits, les vamos a poner numeritos. Entonces, commit 1, commit 2, commit 3, commit N. Estos los administra el desarrollador 1
en su computador o en su máquina donde desarrolla. Esto es el modo local. Es el modo local. Pero este repositorio puede compartirse con otros desarrolladores utilizando un servidor de versiones. Entonces, el desarrollador que está desarrollando su proyecto aquí, lo que puede hacer es compartir este proyecto en un servidor de versiones. Este servidor de versiones puede estar en una red local o en una red de área extensa, como es Internet, y otros desarrolladores también pueden obtener acceso a él, claro, dependiendo de si tienen permisos, ¿no? Ya bueno, esos son detalles que vamos a ver luego también, ¿ya? Y el desarrollador 2 lo que va a hacer es va a obtener una copia del repositorio, ¿ya? Una copia del repositorio. Entonces el proyecto puede estar en un repositorio, un servidor de versiones, y cualquier desarrollador adicional puede obtener una copia de este repositorio. O sea, estos mismos commits, ¿no? Estos mismos commits tienen que ser, van a ser copiados o clonados para el desarrollador 2, ¿no? Y para el desarrollador 3, 4, como quieras, ¿no? Entonces, cuando ellos están trabajando en este proyecto, ambos pueden avanzar por su cuenta, pero los cambios que hace un desarrollador son invisibles para el otro mientras no se haga aquí un proceso de unificación. También vamos a ver cómo se hace. Entonces, aquí en el servidor se hace un proceso de unificación. Por ejemplo, ¿no? Digamos, él hizo un commit n, y ahí está, y este hizo un commit adicional, un commit n-1, n más 1. ¿Ya? Y él también, ¿no? Porque están los dos desarrollando en paralelo. Ellos no necesitan comunicarse, ya no necesitan comunicarse. ¿Ya? Y le vamos a llamar así también, ya, n más 1, ya, también, ¿ya? No necesitan comunicarse directamente, es decir, no es que comparten archivos, no, simplemente cada uno tiene su propio historial. Entonces, el servidor es el que se va a encargar de verificar qué diferencias hay entre el proyecto del desarrollador 1 y el proyecto del desarrollador 2. Esas diferencias las va a unificar, y al unificarlas, esas diferencias también las va a convertir en una versión. Commit n+2, digamos. Entonces, el servidor se entera de las versiones, de las modificaciones que ha habido, y todos tienen que tener esa modificación también en su repositorio. Lo interesante de esto es que esto no se hace de manera síncrona, es decir, ¿no? Esto no se ve en tiempo real. El desarrollador no se entera de los cambios que han habido en el otro proyecto, bueno, en el mismo proyecto, pero con el otro desarrollador, mientras no se haga este proceso de sincronización entre los repositorios. O sea, tú puedes avanzar a tu ritmo por tu cuenta, mientras los otros desarrolladores también lo hacen así, a su ritmo, por su cuenta, y en el servidor de tiempo en tiempo van a ir sincronizando lo que ha ocurrido. Digamos, el desarrollador 1 agregó una funcionalidad X, el desarrollador 2 agregó una funcionalidad Y, la que sea. Entonces se comparan estos, se encuentran las diferencias, y de eso sale una versión unificada, y eso se distribuye a todos los desarrolladores cuando lo piden, ¿no? No es automático tampoco. Entonces de esa manera el proyecto va avanzando, va progresando, y fácilmente los desarrolladores pueden ver qué cosa ha sido
ha sido modificada o avanzada por otros desarrolladores y agregar también sus propios desarrollos, ¿ya? Entonces, como te digo, hoy día no vamos a hacer todavía el proceso, vamos a entender cómo funciona de manera muy global, para después hacer cada paso que necesitamos, ¿ya? Entonces, esto de aquí, esta parte local del proceso, ¿ya? Esta es la parte local, requiere que uno tenga instalado el protocolo, la aplicación Git, ¿no? Y la parte del servidor, que puede, no necesariamente es un servidor en internet, pero usualmente lo vamos a trabajar así, requiere que haya un servicio, ¿no? Que se nos proporcione en la red, que en este caso va a ser GitHub, ¿no? El Git. Y en este caso el servidor de repositorios va a ser, puede ser cualquiera, ¿ya? Pero el que se utiliza actualmente y está más difundido es GitHub, ¿ya? En realidad el servidor puede ser cualquier aplicación que maneje también Git y que sea accesible en red, ¿no? Se puede hacer un servidor, digamos que estamos trabajando en un edificio de desarrollo de software y podemos tener nuestro servidor de repositorios, podemos tenerlo en una máquina, en la red local, ¿no? Un servidor local, y acceder por la red LAN también. También se puede. También lo vamos a ver en otro tema. Entonces necesitamos primero estas dos cositas para poder trabajar con JIT, ¿no? Para poder trabajar con JIT necesitamos estas dos cosas. Un servidor local, que en este caso sería Git, y un servidor remoto que es Git, pero corriendo en remoto, que en este caso va a ser el servicio de GitHub. ¿De dónde obtenemos Git? Si estamos en Linux, lo podemos instalar. Si estamos en Linux, lo podemos instalar o verificar que existe simplemente poniendo la palabra reservada Git. Ahí les voy a poner el comando un ratito. ¿Dónde estoy? Inicio. Ya. Ya. Entonces, si alguien está en Linux ahorita, no creo, ¿no? Más no están habituados con Windows, creo, me parece, ¿no? O si alguien está con Linux, ya bueno. Eh, Vamos a hacerlo para Windows, ¿ya? Y si alguno está con Linux, ya le doy el comando, si no, porque depende de su distribución. En, en Windows, pues también vamos a poder instalar Git, ¿no? Para eso hay que buscarlo en su repositorio, ¿no? Si buscamos Git en Google, el primero que nos sale va a ser justamente Git SSM, que es la página oficial de Git, ¿no? Entonces ahí podemos ir a Downloads y buscamos, ¿no? El sistema operativo para el que queremos, ¿no? Está disponible para Mac, para Windows, para Linux. Acá también debe decir cómo instalar en Linux. En este caso yo voy a descargar para, para Windows, ¿no? En este caso. Ya lo tengo descargado yo, pero bueno, tú descárgalo, ¿no? Si es que no lo tenías. O si ya lo tienes instalado, ya déjalo ahí, ¿no? De repente ya lo tienes instalado. Entonces lo podemos. Yo también ya lo tengo instalado, así que ya no voy a hacerlo, ¿no? Ya que ya tengo, es versión 64 bits. Las versiones no cambian muy a menudo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una versión descargada del 2020, de septiembre. Han cambiado algunas partes de la segunda, del segundo grupo de dígitos, ¿no? Sigue siendo la versión 2, en realidad. Este instalador que vamos a descargar
nos va nos va a instalar el programa Git, ¿no? Que es un programa que funciona en línea de comandos, pero también nos va a instalar un cliente, una interfaz gráfica de usuario, que ahora en el curso vamos a evitar usar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es la única interfaz gráfica de usuario. O sea, Git es, ¿cómo te digo, no? Eh, Git es el protocolo que nos va a permitir trabajar con las versiones. Pero para administrar eso, eh, podemos utilizar cualquier cliente, ¿no? Es así como Java, ¿no? Como en Java, por ejemplo, o en Python, ¿no? Tú instalas el lenguaje de programación, instalas el intérprete de Python o de Java, pero puedes utilizar pues, para programar pues, Spider, puedes usar IDLE, puedes usar Ninja, o para Java, ¿no? Puedes utilizar NetBeans, Eclipse o lo que quieras, ¿no? O el blog de notas, algo así, ¿no? Entonces, cuando instalamos Git, instalamos el servicio y un cliente. Incluso aquí la página nos ofrece algunos clientes GUI, ¿no? Nunca lo he visto, vamos a ver. Algunos clientes GUI, mira, hay varios, ¿no? GitHub Desktop, dice, hay uno. SourceTree también, mira. ¿Ya? Cuando ya conocemos cómo funciona Git, pues después te puedes decantar o preferir alguno de estos, ¿no? Tortoise Git, Git Extension, Git Kraken, Magit, Smart Git, Tower Git. Ya, pero no me, ahora como te digo, en el curso vamos a utilizar full línea de comandos. Primero porque los entornos visuales no permiten manipular todas las opciones que tenemos con Git. ¿Ya? Y lo segundo es que a veces nos acostumbramos, aprendemos uno, y por alguna razón en otras circunstancias no tenemos que utilizar otro o integrarlo con nuestro entorno integrado de desarrollo, y ahí pues nos bloqueamos, ¿no? Vamos a pensar que no funciona o que ya no sabemos, ¿no? Ahí miren, un montón. Entonces los programadores están muy activos en ese aspecto y tenemos varios clientes GUI, ¿no? Aunque estos son para diferentes plataformas, ¿no? Para Windows, a ver, 31 interfaz gráficas de usuario para Windows tenemos aquí. Y hasta ahí habrá descargado, ¿no? ¿Ya? Eso es lo primero, ya, que vaya descargando. Si alguno tiene una conexión lenta, que vaya descargando. Lo segundo que vamos a necesitar para este taller es tener una cuenta en GitHub, o sea, en el repositorio de versiones. Si algunos no lo tienen, ahora lo vamos a crear, ¿no? Entonces, en tu navegador simplemente busca GitHub, ¿ya? No es el único repositorio de versiones, existen otros, ¿ya? También, pero este es el más usado y, mira, vamos a ver repositorios Git. Hay varios, ¿no? Acá, Bitbucket también hay otro. ¿No? Es tu proyecto de servicio, ese es otro. Los dos más usados son GitHub y Bitbucket. Esos, ¿ya? Pero nosotros vamos a usar GitHub solamente. Entonces, vamos a GitHub, a la página oficial, y bueno, entramos nomás, ¿no? A la página oficial de GitHub. ¿Ya? Y nos registramos, ¿ya? Aquí regístrate, puedes usar cualquier nombre de usuario, vas a usar tu correo y te va a pedir tu correo electrónico y tu contraseña, ¿no? Entonces aquí fácil, acá tenemos sign up, o acá también, ¿no? Con tu dirección de email. Entonces, utiliza una cuenta cualquiera, ¿no? De correo que tengas. Yo ya tengo una, pero bueno, voy a simular el proceso, ¿no? No sé si tengo aquí, a ver, Iván Soria Test. Que utilizo a veces para hacer algunas pruebitas. No sé por qué está tan lento mi navegador.
Debí reiniciar antes de hacer. Ya bueno. Y me registro, ¿no? Pues ahora créate una cuenta en el modo que me pide acá. Ya, bienvenido a GitHub, dice. Ah, dice que ya existe mi email. Yo ya no puedo ya. Pero bueno, regístrate, ¿no? Regístrate y una vez que te va a pedir un email de confirmación, ¿con cuál no tengo? A ver, con isoria@unagma, ¿no? Ese no debo tener. También, ¿cuántos me habré creado? Pero no uso, ¿no? El que uso es más con mi correo que tiene mi nombre completo. Algo habré probado, ya no me acuerdo. Entonces dice que ya tengo una cuenta, ¿no? Entonces yo simplemente voy a entrar. GitHub tiene verificación en 2 pasos. Creo que se puede desactivar, pero bueno, no lo he buscado, ¿no? Antes era bastante fácil entrar a GitHub, pero como ahora se ha convertido en una plataforma muy, muy, muy utilizada y da soporte a proyectos muy relevantes, tiene algunas medidas de seguridad adicionales, ¿no? que vamos a observar cuando ingresemos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a ingresar con mi correo, ¿ya? Y mi password. Ahí debe estar bien, ¿no? Entonces, ay, he fallado. Aquí está mal mi cuenta. En este caso he entrado de frente. Me imagino que es porque ya he entrado antes. Pero en tu caso, primero te va a pedir, la primera vez te va a pedir un correo de confirmación. Y la segunda vez, las segundas veces, las sucesivas veces, cuando entras de tiempo o se cierra tu sesión, te va a pedir un código de confirmación que también va a enviar a tu correo electrónico. Entonces, con eso ya puedes crear tu cuentita. Ya. Todavía no vamos a crear proyectos, nada, ¿ya? Simplemente vamos a ver hoy día qué es, o sea, eh, qué tan relevante es GitHub en el entorno de programación actual. Y por eso hasta me parece un pecado, una falta, que esto no esté, pues, así transversalmente incluido en todos los cursos de desarrollo, ¿no? En todos los cursos de desarrollo de software, ¿no? En programación, metodología, en todo. Es más, ¿no? Hasta podría servir para llevar el control de versiones de tu tesis, de tus proyectos, de tus costos y presupuestos, de tus monografías, etcétera, ¿no? O sea, no tiene límites en realidad, ¿ya? Entonces, Git lo que hace es, te va a dar un espacio donde tú puedes subir todos los proyectos que necesites trabajar, ¿no? En este caso no tenemos ninguno. Pero vamos a un poquito a husmear y a ver qué proyectos están sustentados bajo GitHub. La mayoría de proyectos de desarrollo de código, sobre todo si es software libre, toditos están en GitHub, ¿no? Si tienes algún software que utilices, ¿no? Con frecuencia que sea software libre, aquí está su proyecto y aquí está el código fuente. Por ejemplo, por ejemplo, eh, se me ocurre, a ver, el Moodle, digamos, donde está nuestra aula virtual, ¿no? El Moodle, el aula virtual de la UNAGMA, por ejemplo, está en un CMS, es un LMS, así le llaman, ¿no? CMS, es Sistema de Gestión de Contenido, que está programado enteramente en PHP, si no me equivoco. Ya, entonces, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Aquí, Moodle dice, Moodle HQ, ¿cuál será, pues? Esta es la versión móvil, este debe ser. Mira, Moodle, el propietario, aparece el propietario, al costadito aparece el propietario, mira, Azure. Este es el mismo Moodle, debe ser el original, ¿no?
Si entramos ahí, vamos a encontrar el código fuente de Moodle, ¿ya? Que está su parte pública, ¿no? No sé si todo es público. Obviamente es una aplicación web gigantesca, ¿no? Ya, mira, aquí está. Ahí está, ¿no? Es software libre también, ¿no? Index, PHP, ya, mira. Todo esto, ¿no? Porque es grande, ¿no? No debe ser el único. A ver, esos son de programas de scripting, ¿no? Pero otros, a ver, conocidos, a ver, vamos a ver una, Joomla, digamos, también es un CMS. Aquí está, ¿ves? Joomla CMS. Aquí está. Mira, y ahí está el código fuente de Joomla. Es inmenso, obviamente, ¿no? A ver, por ahí debe estar. Mira, cuántos, ya, esos los commits que te decía, cuántas versiones han pasado de aquí. O sea, no hay que confundir los commits con las versiones comerciales, ¿no? La versión comercial es, por ejemplo, la versión comercial es Git 2. No sé cuánto, ¿no? Por ejemplo, Git, este Git que estamos bajando es la versión 2.32. ¿Qué quiere decir, no? Esta es la versión comercial. Esto tiene una nomenclatura, ¿no? Los cambios chiquitos se ponen más a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, alguien hace un cambio pequeñito en Git, una corrección, una cosita simple, pequeñita, entonces le hace el cambio aquí en 0, digamos 2.32,0. Ya incluso se usan letras, ¿no? Si es una versión beta, le ponen la letra B. O si es una versión lista para lanzarse, le ponen una A. Y así, ¿no? Ya, bueno, esto lo decide cada desarrollador. Si es un cambio más o menos grandecito, entonces puede afectar a la segunda, un poco más a la derecha, ¿no? 2.33, 2.34. Si es un cambio ya sustancial, ya una renovación completa, puede afectar aquí. Entonces, esas son versiones comerciales, ¿no? Pero los commits son en realidad versiones de trabajo o versiones pues sobre la marcha que se van haciendo. Puede haber cientos o miles, ¿no? Eso no es lo mismo. Acá, estas versiones, por ejemplo, generalmente están bien relacionadas con algunas características de lanzamiento, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Que hay una versión 2.32.0 de Git. Acá vemos sus release notes, sus notas de lanzamiento. Nos dice, ¿no? Todos los cambios que ha habido, mira. Dice, actualizaciones desde la versión 2.31, mira. Hay varias, no es que sean pocas, ¿no? Mira, pero son pequeñas posiblemente. ¿Ya? ¿Ya? Pues, habría que leerlas. Pero bueno, las versiones que manejamos en GitHub, las versiones que manejamos en GitHub simplemente eh, son estados o hitos que hemos ido guardando, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta aplicación Joomla tiene 32.599 commits, ¿no? Que son los cambios que se han ido guardando hasta este momento. ¿No? Hace 9 días ha sido su última modificación. Como te decía, ¿no? Incluso el mismo kernel de Linux, si nos vamos aquí al comienzo nuevamente, mira, Linux, está ahí, ¿no? Claro, habría que tener las capacidades, mira, el mismo Torvalds, ¿no? Mira acá tiene Linux kernel source tree, dice, ¿no? Raspberry, por ejemplo, el sistema operativo para Raspberry Pi, ahí está un Linux especialmente para Raspberry Pi, y así, ¿no? A ver, vamos a ver, kernel de Linux. Ahí está, ese es el código fuente del kernel de Linux. Hasta ayer se ha actualizado 1 millón de commits, ¿no? Debe ser desde su fundación, desde su creación, ¿no? Obviamente este kernel de Linux es solo el código fuente. Esto se debe compilar y es otro lío, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Entonces, pero si alguien estuviera haciendo seguimiento de este proyecto y tuviera que
que analizar alguna parte del código y sabe dónde encontrarla, pues dónde más lo vas a encontrar más que aquí, ¿no? Ya, y aquí también una maldad, ¿no? No hagan mi curso, pero una, un poder también pues involucra una responsabilidad. Hay muchos proyectos aquí, de proyectos así, ¿no? Pequeños, ¿no? Sabes, necesitas un proyecto de algo, ¿no? No sé, a ver si me ocurre. Facturación. No te doy esto, bueno, esto no es acá tengo que ir al comienzo, perdón. No te doy esto para que hagas trampa, ¿no? Pero a veces necesitas una idea, pues, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Qué poner? Mira, facturación moderna, PHP, es una aplicación, ¿no? Ejemplo de timbrado y cancelación de un CFDI consumiendo servicios de facturación moderna en PHP, por ejemplo. O inventario, digamos, ya. Estás desarrollando algo de inventario, quieres ver por ahí cómo lo hacen en algún lenguaje. No digo que sea fácil levantarlo, ¿no? A veces el programador no necesariamente pone, la documentación y la información necesaria para que lo levantes, ¿no? No necesariamente. Entonces, a ver, sistema de inventarios que controla el movimiento de artículos en una empresa, compras, ventas, entregas inmediatas. Mira, como aquí hay un sistema de eso. Acá hay uno para código de barras. Sistema de inventario con gerencia de código de barras. ¿Ya? Y si están aquí en GitHub, es porque todos estos tienen un tienen un copyright, no es un copyright, ¿no? Tienen una licencia, hay licencias de software libre, ¿no? Habría que ver qué licencia le han puesto a cada uno, pero bueno, entonces no son restrictivas, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Index, scripts, eso está enteramente en JavaScript, ¿no? Por ejemplo, no dicen que lo han desarrollado aquí, ¿no? Aunque aquí, mira, tiene su README, tiene su README, ahí dicen. Es un sistema de web, el cual será en registrar, ahí está, ¿no? Tecnología utilizar HTML, CSS3, JavaScript, jQuery, jQuery Barcode, Plugin, Data Table, jQuery, Bootstrap, PHP, PDO, MySQL. No veo mucho PHP, bueno, ¿qué harán, no? Habría que analizar. Entonces tienes todo aquí, ¿no? En realidad, ¿no? Incluso aplicaciones que son compiladas, ¿no? A ver, el famoso VLC, ¿no? Utilizas para ver tus videos, también software libre, ¿no? O tiene alguna licencia libre. No necesariamente son software libre, pero sí hay licencias libres, puede ser Creative Commons, ¿no? Por ejemplo. Aquí está, ¿no? Videolan VLC, por ejemplo. Y para Android también. Ah, ya. Y cuando haces una búsqueda, también puedes especificar qué tipo de lenguaje quieres, ¿no? Por ejemplo, no estoy buscando sistemas de inventario, pero los quiero, mira, acá hay en Java, en PHP, en JavaScript, en C Sharp, en Python, por ejemplo, ¿no? Control de inventarios es en Python, por ejemplo. Pues aquí está, el código del mundo está en Git, ¿no? Y si te sirve, bueno, pues adelante, ¿no? Ahí puedes ver muchos ejemplos de muchas cosas más. Ya, esa es una de las características de Git, ¿no? O sea, así cuando tus repositorios también van a aparecer aquí, aunque puedes volverlos privativos, obviamente. Puedes volverlos privativos para que nadie más los utilice. Ya. A veces también necesitamos compartir código muy rapidito. Entonces, GitHub también nos proporciona sus famosos GIST. ¿Qué cosa es este GIST? Este GIST es un editor a una línea de código. A ver, mira, vamos a ver aquí. Ahí está. Ya, ¿qué cosa es GIST? GIST nos va a almacenar, mira, GitHub GIST. Nos va a almacenar no proyectos, no repositorios enteros, sino que nos va a almacenar trozos de código. ¿Con qué finalidad? A veces necesitamos incrustar en una página web, en un blog, ¿no? Un código.
podemos hacerlo con Git, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo he puesto, tengo algunos GIS, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, aquí. O puedes desarrollar simplemente aquí, ¿no? Rápidamente, ¿no? No necesitas especificarle qué tipo de proyecto es. Por ejemplo, este es Python, por ejemplo. Seguramente alguna vez lo han necesitado poner ahí están mis GIS, ¿no? Son trocitos de código, ¿no? Nada más, ¿no? Veladis, son otras cosas. Npuzzle, Beginner. Esto es cifrado, bro. ¿Sabes? Entonces, y eso lo puedes compartir o publicar, pero no son proyectos, ya son archivos sueltos, individuales. ¿Cómo lo haces, no? Acá te vas a Embed y puedes copiar un código HTML y lo puedes incrustar en tu blog, en tu website, en tu tarea, lo que quieras, ¿no? Pueden ser privados también. Y hasta ahí habrá descargado tu Git, ¿verdad? La instalación es sencilla, en realidad, es sencilla. Yo lo voy a desinstalar, creo, para volver a instalar, ¿no? Porque debo tener una versión antigua. Pero funciona igual, o sea, las diferencias en el código fuente no son, no son mayores, ¿no? A ver un ratito. Yo lo voy a quitar y lo voy a volver a poner. Ahí está. Git. Ya está, creo. Listo. Y voy a instalar una versión de la última, ¿no? Software. ¿Dónde está? Git. 232. Si estás en Linux, en Debian, puedes instalarlo con sudo, ¿no? Sudo apt-get git, nada más así. O git ssm, a ver un ratito. No me acuerdo. Ya, básicamente es siguiente, pero de todas maneras vamos a revisar algunas opciones, ¿no? Algunas las que a veces se pueden necesitar alterar. De por sí te va a instalar en la carpeta de archivos de programa, en Program Files. Ya, lo voy a sobreescribir. Ya, las opciones no necesitas modificar nada, salvo que quieras opciones, iconos adicionales en tu escritorio, puede ser, ¿no? Nada más. De por sí los archivos que van a asociarse son estos, ¿no? Git y sh, pero no necesitas tocar nada ahí, ¿no? Siguiente nada más. Ya, eso es donde va a estar en el menú de programas. Siguiente nomás, o si no quieres que lo cree. Ya, esto sí puede ser importante. Bueno, no tan importante, pero tal vez lo puedes modificar, ¿no? ¿Qué te está pidiendo aquí? Dice, elija el editor usado por JIT. Este editor no es un editor de código, ya es un editor para los mensajes o los títulos que vamos a poner a nuestras versiones. De por sí Git trabaja con el editor Vim. Vim es un editor de texto y de código fuente propio de Linux, ¿ya? Pero vamos a introducir cosas muy pequeñitas, así que Vim nos debe bastar. Es un editor en línea de comandos. Pero algunos prefieren usar otro, ¿no? Notepad, etcétera, Sublime.
Yo lo voy a dejar en Vim porque Vim no me va a redirigir de la línea de comandos a otra aplicación de escritorio, ¿ya? Pero si no te gusta, en algún momento puedes cambiar y utilizar un editor adicional, ¿ya? Pero es muy poco, es para escribir una línea, dos líneas, ¿no? No vamos a programar ahí, es solo para hacer las anotaciones de nuestros commits, nada más, ¿no? Y dice, Vim es el editor por defecto de Git para Windows solo por razones históricas, dice. Y es altamente recomendado cambiar a un editor moderno, ¿ya? Pero como te digo, particularmente prefiero no cambiarlo, ¿ya? Y después se puede cambiar en el futuro también, ¿no? Después acá nos dice en qué opción, ¿no? Core Editor, dice. Ya, bueno, lo dejamos ahí. Ajustar el nombre de la rama inicial en nuevos repositorios. Ya. Usualmente cuando hacemos versiones, tenemos una rama principal que se llama master. ¿Ya? Eh, lo podemos dejar ahí, pero algunos prefieren utilizar otro nombre, ¿no? Por ejemplo aquí, main, ¿no? Puede ser trunk, development, etcétera, ¿no? Lo dejamos como master también. Ya. De por sí, Git va a ser adicionado a las variables de entorno de tu Windows. Con eso en Linux es más natural, ¿no? Pero en Windows eh, se va a adicionar a las variables de entorno. Entonces va a estar disponible desde el CMD. Pero si nosotros queremos que trabaje independientemente de la aplicación Git, que llamemos a la línea de comandos de Git, podemos también hacer que se agregue al inicio de Windows, ¿no? Pero bueno, acá dice warning, ¿no? Esto sobreescribirá las, las herramientas de Windows como Find y Sort. Bueno, no lo tocaría, ¿no? Como estamos ahí. Git también trabaja con un protocolo seguro para hacer conexiones, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? El kernel de Linux, pues tiene un staff de desarrolladores que están colaborando con Linux. El hecho de estar disponible en GitHub podría facilitar que alguien ataque pues este repositorio, ¿no? Y haga cambios, pues un montón de cambios de repente absurdos, ¿no? Entonces, a propósito, ¿no? Entonces, a veces necesitamos tener conexiones seguras, ¿no? Para que se conecte de un solo terminal conocido. Y para eso se utiliza un cifrado SSL-TLS, ¿no? Que vendría a ser HTTPS. Ya, siguiente nomás también. Esto es la apariencia, ¿no? Apariencia de Windows o de Linux. También pone siguiente. Ujú. Todo siguiente. Ya es más de la apariencia, como te digo, porque Git en el fondo, no, simplemente son comandos, ¿no? Todo siguiente. Ya, aquí más bien hay que tener un poco de cuidado. ¿Qué es esto del credential helper? No, no hay que cambiar nada, pero te explico lo que podría pasar. Em, Cada vez que nosotros querramos subir nuestro código a la nube, ¿no? A GitHub desde nuestro local a nuestro remoto, nos va a pedir los usuarios la contraseña o la clave SSH que hemos generado. Eh, para evitar estar poniendo esas contraseñas cada vez, Windows tiene un repositorio de llaves, ¿no? No sé si es aquí. ¿Ya? Entonces, este repositorio de llaves de Windows almacena, ¿no? Credenciales de acceso a diferentes servicios. Lo tiene también Linux seguramente a su manera, no parece nada. ¿Ya? Entonces, hay algunos problemas con el administrador de credenciales de Windows, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta opción, Git Credential Manager, eh, ya dice, maneja credenciales para Azure, ¿no? Etcétera, ¿no? En Windows, pero eso está depreciado, dice, o sea, está obsoleto, ¿ya? Si se descarga en una versión anterior de Git, por ejemplo, la 2.7, 8, puede que esté activo esto de aquí, hay que cambiarlo, pero aquí no, ¿no? Entonces, si dice nuevo, use plataforma cruzada de control de versiones, lo dejamos ahí, ¿no?
de que tiene que decir Git Credential Manager Core, ¿no? Generalmente está ahí, pero bueno, si es que no está por alguna razón, lo tienes que cambiar ahí. Y nada más, ¿no? Opciones experimentales no le pongas y que se instale. No hay que termine de instalarse. Mientras se instala, que el ingeniero Carlitos me ha dicho que tome asistencia con una aplicación que se llama Meet Attendance, pero no funciona. Voy a intentar de nuevo, a ver. Cosas raras. Yo no tomo asistencia nunca, pero bueno, él me está pidiendo eso. Nada. Ya tomaremos una foto de todo, si no. Para saber pues, quiénes están. A ver, un poquito voy a dejar de presentar que mientras instalas, y vamos a ver. Espero que aparezcan sus nombres, ¿no? Porque si no, no voy a saber quién. Aquí están, ¿no? Jacqueline, Roxana, Florisa, Geraldine, José, Yadira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Sí, son todos. Ya tomaré una captura nomás. Ya, muy bien. Entonces, ya está instalado. Ya, la primera vez voy a decir ver notas o lanzar Git Bash, ¿ya? No le voy a poner a ninguno, finish nomás, y lo voy a abrir desde el inicio, ¿no? Ya, entonces vamos acá, vamos con Git Bash. Pongo Git en mi línea de comandos, ya tengo dos opciones, ¿no? Git Bash y Git CMD. Git Bash me va a abrir una consola de Linux, completamente de Linux. Y Git CMD me va a abrir un CMD, pero con Git activo. El detalle es que si yo abro Git Bash, vas a tener que utilizar comandos de Linux para moverte entre las carpetas. Entonces, si no Ingeniero, estás muy buenas fit... noches. No se está Perdón. compartiendo su pantalla. Sí, gracias, gracias. Toda tu pantalla. Ya. El detalle es que acá tenemos dos opciones, ¿no? Utilizar Git, vamos a hacer todo comandos. Hay la interfaz de gráfica de usuario, ¿ya? Pero no la vamos a usar. Vamos a utilizar todo netamente comandos, pero tenemos dos opciones de comandos, ¿no? Uno es mediante CMD y otro es mediante Bash.
Si lo hacemos con Bash, se nos va a abrir una consola, un terminal de Linux. Ya, el detalle es que para que te muevas en tus carpetas, donde están tus proyectos, etcétera, vas a tener que utilizar comandos Linux, ¿no? No sé si todos están filo en eso. Si te sientes cómodo con eso, normal, ¿no? A ver, lo voy a abrir ya para que veamos. Git bash. No sé si esto tiene zoom. Que lo veas más grande. Mouse selecting window. Columns. Terminal. Fuentes. No veo. Text acá debe ser. Más grande, ¿ya? Para que veas un poco. Aunque no voy a usar este, ¿ya? Ya, entonces mira, es un terminal de Linux, ¿no? Entonces tienes que usar comandos de Linux. Si te sientes cómodo, puedes usarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si quiero ir acá tengo mis opciones, pero bueno, a ver, vamos a ver, CD, ¿dónde estoy? Aquí estoy en D, ¿no? LS. Ya, el detalle es que para que accedas a tus discos duros, o sea, está todo como Linux, ¿no? A ver, un ratito. Si eres Linuxero, yo creo que vas a estar aquí en tu salsa, ¿no? Yo también no me ubico. Ya, mira, estamos ahorita entre una unidad virtual. Ya ves, o sea, no corresponde necesariamente con la estructura que tienes que estás acostumbrado en Windows, ¿no? Entonces, si te hallas normal, ¿no? Puedes buscar el punto de montaje y de ahí ver qué está montado. Y ahí estoy en la raíz ya, ¿no? Estoy en la raíz, pero ya me perdí ya. User, no veo. Solo veo mi carpeta de usuario ahorita. Yo particularmente no estoy tan al corriente con Linux, yo me pierdo aquí. Entonces, aquí me pierdo. Si estaría en Linux, en Ubuntu, por ejemplo, ya sé dónde es mi home, todo, pero con la estructura aquí de Windows montada sobre Linux, ahí me pierdo. Entonces yo prefiero utilizar gitcmd. Es igualito, solo que en este caso mi prompt es de Windows, ¿no? ¿Con cuál se sienten más cómodos? Ese utilicen, ¿no? Yo prefiero este, ahorita, ¿no? Si estaría en Ubuntu, ahorita, o sea, mi sistema estaría suelo usar Ubuntu, ahí sí me ubico, ¿no? Entonces, también lo usaría, no hay problema. A ver, vamos a agrandar un poquito. No me deja, ya ahí está. ¿Ya? Entonces, simplemente aquí para comprobar que hemos configurado todo correctamente, lo que podemos hacer es consultar, ¿no? Primero nuestras variables para ver que todo está configurado adecuadamente. Para eso utilizamos, ¿no?, este comando git config list, así. Config, perdón. Ya, 2 líneas. En la nomenclatura de Linux, cuando ponemos 2 líneas, se escribe todo el parámetro generalmente, ¿no? Y cuando hay una sola línea, usualmente se utiliza solamente la inicial, ¿no? Me imagino eso también funciona. ¿Ya? Pero si queremos escribirlo así de forma verbosa, que le dicen, sería así, ¿no? Ya, y me van a aparecer mis variables de entorno de Git, ¿no? Si todo ha salido bien, debes tener tus variables de entorno. Ahí con git config -- list, ¿no? Ese es el comando. Los pongo si no. ¿Ya? Eso también funciona en el Git Bash, ¿ya? También. Pero para nosotros poder utilizar nuestro Git, primero necesitamos configurar nuestras credenciales o nuestro nombre de usuario. ¿Por qué? Los proyectos o los repositorios que creemos siempre van a estar amarrados
a tu nombre de usuario. Si bien es cierto, se puede combinar nombres de usuario, pues, pero para llevar esto en orden, el nombre de usuario con el que debería estar registrado tu proyecto es con el repositorio con el cual va a trabajar. Para eso, esa configuración la hacemos así, mira, git config global, vamos a definir una variable global, user name, punto name, así, user.name, y ahí le ponemos el nombre de usuario con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, el mío es Iván Soria Solís. Es el nombre de GitHub, ¿no? ¿Te acuerdas? El que has puesto. Ponle ese mismo. Si ya tenías Git, los que estaban llevando Jacqueline, creo, ya lo tienen configurado. Bueno, lo puedes dejar ahí. Si es que apareció aquí en la lista, ya está configurado, ¿no? Y si no, ponlo de nuevo, no pasa nada. Los que estaba, ya les expliqué esto en programación web, ¿no? Solo que en programación web lo hicimos desde la interfaz de usuario. Ya está, ya lo puse, ¿no? ¿Qué más necesito configurar? La cuenta de correo electrónico. Global user.email. ¿Ya? Si no, no voy a poder hacer commits. Y ahí ponemos la cuenta de correo electrónico con el que hemos creado nuestro repositorio en GitHub también. El mismo que has puesto. Ya está. Y una vez ingresado, podemos consultar nuevamente con git config list. ¿Ya? Si ponemos git config list, nos va a aparecer todas las variables de configuración. Bueno, no necesitamos saberlas todas, ahí estamos donde está eh, las variables de entorno, pero podemos consultar particularmente una, ¿no? También si queremos. Por ejemplo, ¿no? Git config user.name, tal y como ingresamos, ¿no? Y me va a devolver con qué nombre, ¿no? O el email que ingresé, ¿no? Ya. Aquí tiene una variedad de comandos. Nosotros vamos a ver a lo largo del curso, pero si en algún momento necesitáramos ayuda para poder usar cualquier parámetro adicional de Git, podemos pedir la ayuda de Git, ¿no? Como con Git Help, ¿no? Y podemos pedir de uno en particular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quiero saber cómo se usa Git clone, por ejemplo. Podría poner ahí, ¿no? Git clone guión help, ¿no? A ver. Ay, ¿qué pasó? Me mandaba un HTML. Ya, bueno, así funciona. Pensé que iba a salir aquí. Ah, así creo que sale. Pose. No. Entonces, pero bueno, en este caso nos está mandando una página web. Me parece que en Linux no sale así, ¿no? Eh, y ahí nos explica todos los parámetros, ¿no? Ya, bueno, pero vamos a ver ejemplos, obviamente, de cómo utilizar. Ya, entonces ya tenemos configurado nuestro Git. Vamos a crear hoy día nuestro primer repositorio para ver de qué se trata, ¿no? ¿Ya?
Antes de empezar a crear nuestro repositorio, tenemos que tener una carpeta donde está nuestro proyecto, ya donde está nuestro proyecto. Ya, lo voy a hacer de dos maneras, ¿no? Desde Windows, por ejemplo. Digamos que yo tengo mis proyectos en mi unidad D, lo voy a poner así para que no sea tan lejos, ¿ya? Voy a crear una carpeta y le voy a poner de nombre mis proyectos. ¿Ya? Y dentro de mis proyectos, digamos que tengo una carpetita que se va a llamar eh, Proyecto 1. Sí. Puedes ponerlo en cualquier carpeta, ¿no? Yo estoy poniendo así para que recordemos a dónde estoy yendo. Y digamos, este proyectito es algo simple. Es un HTML que va a ser index, digamos, punto HTML. O sea, antes de crear tu repositorio debes tener una carpeta de proyecto. Puede estar vacía, ya le estoy poniendo un index HTML para que, yo le estoy poniendo un index HTML para que podamos ver qué pasa, ¿no? Ya, por ejemplo, ya ahí nomás. Entonces, sin contenido incluso, vacío, no importa. Pero ya tengo mi carpeta de proyecto. Entonces, lo que tengo que hacer desde aquí, desde Git, para poder yo crear mi repositorio, tengo que dirigirme a la carpeta del proyecto. En este caso me voy a ir a D, dos puntos. CD, mis proyectos. No tengo que escribir todo, ¿no? Pones tabulación y se completa, si es que ya has puesto buena parte del nombre, ¿no? Puede ser mayúscula, CD, mis proyectos. ¿Ya? CD, proyecto 1 es el mío en este caso. Ya estoy en mi carpeta de proyecto. Tú también ubícate en tu carpeta de proyecto. Es un proyecto ficticio, ya vacío. No hay problema. Después vamos a ver un ejemplo con un proyecto que avance, ¿ya? En este caso es un proyecto X. Simplemente vamos a analizar qué cosas hace Git cuando creamos un proyecto. Ya, una vez que estoy ahí, ya, te puedes asegurar que está el contenido, ¿no? Si quieres, ¿no? Por ejemplo, aquí le puse dir, ahí está el contenido de mi index.html. O sea, yo puedo iniciar un repositorio Git después de haber iniciado el proyecto. Bueno, sí, debo, mejor dicho, ¿ya? Pero puedo hacerlo cuando está en blanco o puedo abordarlo a medio proyecto. De repente tienes algunos proyectos que ya estás trabajando, ¿no? Ya has programado, ya estás desarrollando medio semestre. No importa, a medio semestre vienes y le pones su repositorio Git para que sea rastreado por Git. ¿Ya? ¿Cómo iniciamos? Simplemente ponemos git init. Así. Git init, ese es el comando. Ya está. Mira, cuando hemos puesto git init, dices inicializado proyecto vacío git en de mis proyectos, proyecto 1, y mira, ha creado una carpeta oculta, .git. Bueno, esto es oculto, las carpetas que tienen punto, Linux de por sí son ocultas, pero bueno, ahora en Windows además le puedo hacer el atributo oculto. Si vemos dir aquí, ya no se ve, ¿no? No se ve, eso hay que tener cuidado, no se ve. Si voy en mi navegador y tengo activa la opción para ver los archivos ocultos, aquí en vista, opciones, ver, mostrar archivos y carpetas ocultas, mira, de por sí no está, ¿no? El tuyo debe estar ahí de repente. Si le pongo así, no lo voy a ver, ¿no? Es como si no existiera. Yo le estoy poniendo aquí, opciones, ver, mostrar archivos y carpetas unidades ocultos y recién va a aparecer, ¿no? Ahí está. Ahí es donde se guarda el proyecto o el repositorio en paralelo al proyecto que estamos haciendo. Si voy a la línea de comandos, mira, aquí,
pongo dir, no me aparece. Si no me equivoco, dir/ah es para ver los ocultos. ¿Ya? Dir/ah, ahí está el oculto. ¿Ya? Y podemos entrar a esa carpeta para ver qué cosas que contiene, ¿no? Mira, vamos a ver. Aquí. Git. Mira, tiene una estructura de carpetas. Esto es lo que conserva o lo que guarda el rastreo de mi proyecto. Si una carpeta de proyecto tiene una carpeta oculta .git con esta estructura de archivos y carpetas creada por Git, ya es un repositorio Git. O sea, el proyecto Git es independiente de la aplicación. Este proyecto 1, por ejemplo, yo podría copiarlo, zipearlo y mandárselo a cualquiera de uno de ustedes, y con Git podrían ver también su historial de versiones. ¿Ya? No en otra máquina, con Windows, con Linux, lo que sea. O sea, no está amarrado a la aplicación. ¿Ya? Simplemente es un adicional que se le pone. Básicamente Git funciona como un sistema de archivos en paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Que para este proyecto en particular, Git lo que va a hacer es no sé si formatear es la palabra, lo va a formatear de forma que hay un sistema de archivos paralelo, ¿no? Que no es NTFS, perdón, ni tampoco es X2, ¿no? Sino es un sistema de archivos propio de Git que le permite hacer ese seguimiento de diferencias o comparaciones de archivos. Eso es lo que hace Git. Ya, entonces, listo. Ya tenemos nuestro proyectito iniciado, pero todavía no hay nada, ¿no? No tenemos ninguna versión. No tenemos ninguna versión. Si queremos empezar a controlar estas versiones dentro de nuestro proyecto, vamos a utilizar el comando add. Add sirve para que yo pueda adicionar uno o más archivos a mi repositorio. En este caso, por ejemplo, tengo un solo archivo, index.html, ¿no? Entonces puedo ponerle index asterisco punto asterisco, o asterisco simplemente, como quieras. Punto asterisco, mejor así, un comodín. ¿Qué le digo? Adicióname a mi repositorio, al seguimiento de mis archivos, todos, o puedo decirle asterisco.html, todos los HTML, o puedo decirle un archivo en particular, index.html, en este caso hay uno solo, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero si son varios, pues tengo que utilizar comodines, ¿no? Como estoy en Windows, utilizo asterisco.asterisco. Si estaría en Linux, diría asterisco simplemente porque la extensión no es relevante. Ya está, ya lo adicioné. Ya, entonces, este proyectito ya está siendo rastreado, este archivo, ¿no? Ya está siendo rastreado por mi repositorio. Ahora puedo hacer mi primera versión, o sea, algo simple, ¿no? Después vamos a ver un ejemplo completo. Puedo hacer mi primera versión. ¿Cómo? Simplemente haciendo un commit, ¿no? Git commit, que te decían. Al hacer commit, ¿qué le estoy diciendo? Mi primera versión de este repositorio va a ser esto. Los commits obligatoriamente tienen un mensaje, y este mensaje es una descripción de lo que hace esta versión. Por ejemplo, ¿no? Esta es mi primera versión, entonces index en blanco, por ejemplo. Puedes poner lo que quieras, puede ser largo, corto, como quieras, puedes explayarte todo lo que quieras. La idea de ese nombre, del mensaje del commit, es explicar qué hace esa versión. Entonces puedes tomarte 10, 20, 100 líneas si quieres, si necesitas explicar más, ¿no? En este caso, index en blanco, para empezar, digamos. Pon lo que quieras. Lo que está entre comillas puede ser lo que quieras. El resto es comando, ¿no? Git commit m, index en blanco para empezar. Y ya está, mira, me dice. Rama master, dice, ¿no? Master, run commit. Este es su identificador en hexadecimal. Root commit, ¿no? Dice. Índice en blanco para empezar, dice. Un archivo cambiado, 0 inserciones, 0 eliminaciones, ¿ya?
Modo de creación, bueno, esos con códigos propios, index.html. Nada más. También a mis repositorios yo les puedo indicar qué tipo de licencia quiero, o sea, agregarles un archivo de licencia, ¿no? Así, license. It add license, ¿no? ¿Qué dice? Ah, ya. No, ¿qué dice el pancho? Ah, es que no tengo archivo de licencia aquí. Es que no lo he traído de GitHub, perdón. Ya, entonces no, olviden ese de la licencia. Ese es un archivo adicional que se crea en GitHub y le puedo agregar aquí. Cuando trabajemos con GitHub lo vamos a ver de nuevo. Es básicamente tengo ese commit, ¿no? Ahora, si quiero ver el estado, ¿no? de mi repositorio en este momento, si quiero ver el estado de mi repositorio, lo puedo invocar así, con git status. ¿Ya? Entonces, ese estado, ¿qué me dice? Que en este momento, dice, estoy en la rama master, dice, nada para hacer commit, porque ya hice un commit, o sea, no tengo nada pendiente. ¿Ya? Árbol de trabajo limpio, dice, no puedo, no puedo ver más, ¿no? De mi proyecto. ¿Ya? Esa es la forma de iniciar un repositorio en Git. Otra forma de iniciar un repositorio en Git es clonando un repositorio, o sea, copiándose un repositorio de otro lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer eso también. A ver, voy a crear un repositorio de ejemplo para que lo clonen nada más. Yo voy a crear, ya ustedes todavía no lo creen nada. O si no, uno de los que tengo, ya. Les voy a dar para que lo clonen. Uno pequeño para que no demore. A ver, mi repositorio de matemática. Pacman. Este creo que es chiquito. Otro. Ya tengo montones, porque como reviso tareas. Ya. Pues digamos que hay un repositorio tuyo que puede estar en otro sitio, o lo guardaste en tu USB por ahí, o lo tienes subido en internet o en GitHub, ¿no? Pero en GitHub no puedes programar, ¿no? Aquí estamos. Esto está vacío. Tiene que ser uno que tenga contenido. Entonces no, porque son las tareas de sus compañeros. Este creo que tiene algo. Esto es una tarea que le gusta dejar al ingeniero Humberto. Ya, para poder clonar un repositorio, necesitamos saber dónde está. No necesariamente tiene que ser una dirección URL, puede ser una dirección de red local o puede estar en el disco duro incluso. Pero en el disco duro no tiene sentido, ¿no? Porque es copiar la carpeta, sería lo mismo. Entonces, pero normal funciona. Entonces yo les voy a dar esta dirección. Ahí está, en el chat. Y lo que vamos a hacer es vamos a clonar ese trabajo a otro proyecto, ¿ya? Para no chancarlo. Subimos entonces, aquí. Creamos otro proyecto, proyecto 2, digamos. Lo inicializamos. Ya tengo que salir de aquí. Proyecto 2, git init, ¿está?
está listo. Pero en este caso no le vamos a poner archivos, sino lo vamos a clonar un repositorio de, de la web, ¿no? Simplemente ponemos git clone y la URL del, del repositorio que queremos. Ya, a ver, probamos. Cloning, dice, ¿ves? Ahí está. Aquí está. Entonces, en nuestro repositorio, que estaba nuevito, limpiecito, hemos traído este código fuente aquí. Entonces, le ponen nomás git clone y la URL del repositorio. Yo te he dado el mío para que pruebes, ¿no? Como de repente no tienes ningún repositorio disponible. ¿Ya? Y con eso. Si verificamos, mira ahora en proyecto 2, mira, ahí está, ¿ves? App tanque, ahí está el código, ¿no? Con su licencia. Este es el licencia que te digo que faltaba, ¿no? Ahí está, ¿ves? Código fuente, source. Es una aplicación que le gusta dejar al ingeniero Humberto Silvera. Si alguna vez te enseña un curso y te deja hacer un laberinto de un tanquecito que busca otro en Python, esa es la solución. Se le he pirateado. No, no se le he pirateado. Estaba ocioso un día y dije, a ver, voy a resolver la tarea de Humberto, dije. No le digan más bien. Entonces, mira, ahí está el proyecto, ¿no? Y así podrías hacer con cualquier repositorio. Obviamente, si es grande, va a tardarse, va a tardarse más, ¿no? ¿Funciona? A ver, o alguien ha tenido algún problema. Estoy yendo lento para que traten de hacer conmigo, ¿no? El ingeniero podría mostrar la consola. A ver, aquí sería. Ya tienes tu carpeta creada, proyecto 2, lo inicializas con git init, luego git clone, ¿no? Ya entonces con esos son las dos formas de inicializar un proyecto, un repositorio, ¿no? Como nuevo repositorio y empezar a llenar código. Y la otra es clonar un repositorio que tenemos en algún lugar remoto, que puede ser la nube, o puede ser incluso uno en la ruta local, ¿no? Pero como te digo, en la ruta local no tenía sentido, ¿no? Digamos que quiero clonar el proyecto uno, su git clone, de dos puntos, mi proyecto, no tendría caso, ¿no? Mejor lo copio y lo pego, ¿no? ¿Ya? ¿Funcionó? Todos, a ver, si no para terminar, algún problema, dificultad.
Preguntas, dudas, bueno, seguro varias, ¿no? En la siguiente clase ya las resolvemos. Nos hemos pasado de la hora. Tienen que meter su cuchara. Se supone que este es un curso personalizado. Así nos ha dicho Carlos. La idea es eso, ¿no? Que sea así asistido, ¿no? Que no sea un taller rapidito, así una exposición, ¿no? Sino que, bueno, se avance con todos, ¿no? Ya bueno, todavía no hay preguntas, imagino, porque todavía no entendemos de qué trata todo lo demás, ¿no? Ya conforme vayamos conociendo, seguramente va a haber algunas interrogantes. Ya, entonces, si no hay dudas o preguntas, ahí lo dejamos. Nos